Olvídate de comprar buñuelos. Hoy haremos que la magia suceda en tu cocina. Abordaremos la técnica detrás de este postre icónico de nuestras celebraciones. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de rodilla con la técnica tradicional que le da el nombre. Así es que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Comenzamos con la preparación de nuestro jarabe de piloncillo, el corazón de esta receta. En la olla colocamos las piezas de piloncillo, el agua, la canela, la guayaba y 3 clavos de olor para darle ese aroma profundo y característico. Si tienes un termómetro, busca el punto de 103 a 105 grados centígrados. Si no lo tienes, el método tradicional es el tiempo. Después de que el piloncillo se disuelva, deja que hierva muy suavemente por unos 20 minutos. Para la prueba de hilo, que es crucial para que el jarabe no endurezca al enfriarse, tomas una gota, separas los dedos y debe formar ese hilo delgado casi como una telaraña que se rompe muy rápido. En cuanto veas ese hilo frágil, retiramos la olla del fuego inmediatamente. Un tip importante: si por alguna razón el jarabe se te endurece al enfriar, no te preocupes. Simplemente regrésalo al fuego bajo, agrégale 2 o 3 cucharadas de agua y caliéntalo hasta que vuelva a tener su consistencia líquida perfecta. Para la masa empezamos con la harina. Es fundamental cernirla para evitar cualquier grumo y asegurarnos de que el buñuelo quede ligero y crujiente. Una vez cernida, colocamos sal, azúcar y el polvo para hornear. Integramos los 2 huevos y el toque de manteca. La manteca hace que nuestro buñuelo sea crujiente y a la vez tierno. Agregamos el agua tibia muy lentamente, tiene que ser de poco a poco y lo que la masa vaya pidiendo, puede ser de 1 taza a 1 taza y 1/4. Aquí solo vamos a integrar los ingredientes hasta que la masa esté uniforme y no se pegue a las manos. Una vez que la masa esté uniforme, la dejamos reposar cubierta por solo 15 o 20 minutos. Este breve descanso relaja la masa y nos facilita el estirado posterior. Retiramos la masa y la dividimos en porciones pequeñas, formando bolitas uniformes del tamaño de una nuez grande. Recuerda, esta receta rinde muchísimos buñuelos, pero la cantidad final dependerá de qué tan delgados o grandes los estires. Ahora sí, vamos con la técnica que le da su nombre a esta receta, el estirado. Primero podemos aplanarla un poco con el rodillo, solo para darle forma. Pero el estirado final se hace a mano y siempre sobre una superficie limpia como un delantal o una tela de algodón. El estirado final se puede hacer sobre el fondo de una olla de barro o cualquier olla redonda o, en la forma tradicional, sobre la rodilla. A mí personalmente me parece más fácil con las rodillas porque así controlo mejor el grosor de la masa. La clave es estirar con suavidad, girándola constantemente desde los bordes. Entre más estires, más delgado y crujiente será tu buñuelo. El objetivo final es un disco tan delgado y translúcido que casi puedas ver a través de él. Y aquí viene un consejo que te dará paz. Si no quedan redondos perfectos, no pasa absolutamente nada. Ese es justo el encanto rústico y tradicional del buñuelo de rodilla. Cada buñuelo es único y la autenticidad está en su forma irregular. Yo no tengo tanta práctica como una experta, por eso me tomo mi tiempo, pero esta paciencia es la que nos dará el mejor resultado. El aceite debe estar caliente a fuego medio alto. La temperatura ideal es de 180 grados centígrados y hay que freír los buñuelos de forma individual. La cocción es muy rápida, 20 a 30 segundos por lado. Retiramos justo cuando estén dorados y dejamos escurrir para que no queden grasosos. Y listo,
Ya tenemos el crujido perfecto y el jarabe en su punto. Servimos bañando el buñuelo con nuestro jarabe de piloncillo caliente, que con sus notas de canela, guayaba y clavo nos recuerda inmediatamente a la temporada. Esta preparación no es solo un postre, es una pieza central de la tradición mexicana. El buñuelo de rodilla es el dulce que no puede faltar en nuestras posadas y fiestas decembrinas. Al atreverte a hacer esta técnica, mantienes viva una de nuestras costumbres más hermosas. Este es el sabor de la fiesta en cada mordida. Les agradezco por acompañarme hasta el final de este video. Si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban a mi canal y que me sigan en mis redes sociales donde me encuentran como Brisa Colibrí. Que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. Midori, ¿no? Hijo, llévame a Midori, por favor, a otro lado. Nena, estoy trabajando.